La imagen de Francisco en Ur de los Caldeos en su reciente visita a Irak es totalmente histórica. Voy a comentar este tema de política internacional. Porque es importante hablar de la labor que está haciendo el Papa Francisco. Porque Francisco no solamente es la cabeza de una iglesia que congrega a más de 1.000 millones de personas, es también el jefe del estado territorialmente más pequeño que existe en el mundo, que es el Vaticano. Por lo tanto, sus visitas tienen una doble función. Entre ellas está la visita como jefe de una iglesia y la visita como jefe de Estado. Ni siquiera Juan Pablo II había visitado Irak. En su tiempo él quiso hacerlo y Saddam Hussein se lo impidió. Con este tipo de acciones, Francisco se acerca a papas totalmente políticos, como en su tiempo lo fue León Magno, que es famoso por haber convencido a aquel legendario Atila, rey de los hunos, no invadir Roma, o el mismísimo Juan Pablo II, que estuvo directamente implicado en la caída del comunismo soviético, en una forma de, vamos a llamarlo de alguna manera, venganza, porque él había estado del lado de los polacos que fueron tiranizados por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, y que paradójicamente le entregó la tiara a alguien que estuvo del lado de los soldados nazis, como fue el caso de Joseph Ratzinger, que pasó a la historia por ser, si no mal recuerdo, hasta el momento el primer papa emérito. O sea, no entregó el cargo juntamente con la vida. Ratzinger está en un retiro, escribiendo y analizando la doctrina católica. Pero Francisco, cuya elección no era muy sonada y no era muy esperada, y sorprendió al mundo por ser el primer latinoamericano que llega a la jefatura del Estado del Vaticano, por ser argentino y como buen argentino un gran aficionado al fútbol, en este caso del San Lorenzo de Almagro, y porque también tuvo un papel importante dentro de la teología de la liberación. La teología de la liberación es una corriente de pensamiento dentro del dogma católico en la cual sus sacerdotes se alineaban con las luchas revolucionarias, o sea, peleaban por, en este caso, la liberación de los pueblos, la liberación de los oprimidos. Eran sacerdotes que tenían mucho contacto con la gente de abajo, con la gente pobre, porque aunque usted no lo crea, nosotros de este lado del mundo, en el lado occidental, sobre todo en Latinoamérica, que es el bastión católico en estos momentos, Brasil es el país más católico del mundo, y en segundo lugar México, rebasan incluso a España, que fue la que trajo la fe católica, rebasan incluso a Italia, que es en donde está la sede católica. Nosotros acá vemos y percibimos, sobre todo en las ciudades, a la Iglesia Católica pues como una iglesia muy poderosa y de grandes catedrales. La Iglesia Católica es un ente que tiene muchas caras, y me refiero a lo que vivió Francisco en la Argentina, con las parroquias en los pueblos, con una labor social sobre todo, y que durante la durísima dictadura de la década de los 70s y de los 80 en Argentina, pues Francisco estuvo ahí implicado, alineándose en cierto modo para lograr salvar la vida de algunos de sus colaboradores que no quisieron retirarse de los movimientos revolucionarios, y fueron algunos martirizados. Pero bueno, Francisco es un papa polémico, es un papa político, es un papa modernista, es un papa de izquierda, por decirlo de alguna manera. Hace poco escribió una encíclica que es un comunicado, parte dogma, parte social, parte estudio, parte opinión, que sacan los papas romanos y en el cual habló pues criticando al neoliberalismo, por ejemplo. O sea, tomó una postura totalmente de izquierda. Francisco se ha convertido en un personaje histórico. Yo creo que ya está llegando a estar entre los 10 papas más históricos de toda la historia de la Iglesia Católica, que ellos pues datan su lista papal desde Pedro, el apóstol Pedro, pero que la historia, netamente historia, sin hacerle caso a dogmas a favor o en contra, pues reconoce allá por el siglo VI, si no mal recuerdo, un papa de nombre Esteban, como el primer papa oficial, como el primero que empezó a decir que el obispado de Roma era más importante que el de Constantinopla, que en aquel momento Constantinopla era la ciudad que encabezaba el mundo porque era la capital del Imperio Bizantino, y Roma pues era una ciudad-estado que había quedado en pie gracias a la fuerza católica, porque habían logrado salvarla de la total aniquilación con las invasiones germanas, que nosotros conocemos como bárbaros, que de bárbaros no tenían absolutamente nada. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo creo que Francisco le está llegando a los 10 papas más históricos. ¿Por qué la visita a China?
La visita que hizo a China hace unos años, en la que Francisco va y logra que la Iglesia Católica China, porque China es un régimen que tiene su propia Iglesia Católica, o sea, ellos identificaron que había católicos, ¿saben qué? Ustedes no le deben obediencia al Papa de Roma, les hacemos una Iglesia Católica China. Estamos hablando de millones de personas. Entonces va Francisco, llega a un acuerdo con las autoridades chinas, va a defender a China en algunos foros mundiales, sobre todo foros que tienen que ver con la donación de órganos, porque en China hay un problema grave de derechos humanos. A los presos políticos y religiosos les extraen los órganos, por eso es un país que no batalla tanto con la lista de donadores, y Francisco va y defiende la postura de China como un país inocente de este tipo de crímenes. Ustedes dirán, él entonces fue a validar este tipo de dictadura y este tipo de socialismo y comunismo, capitalismo mezclado. Con esta visita, Francisco logra dos cosas: que los presos políticos religiosos chinos dejen de sufrir pues abusos por parte de las autoridades de aquel país, todo por reconocer al Papa de Roma, y se ganó el derecho de nombrar él directamente obispos chinos para diferentes episcopados. Eso es un logro gigantesco y equivale a sumar a millones de nuevos conversos chinos que no estaban contabilizados dentro de la estadística católica como organización. Entonces, con esto Francisco se convirtió de facto en el misionero de la cristiandad más grande de los últimos tiempos. Y digo cristiandad que engloba a los católicos, engloba a los ortodoxos, engloba a los protestantes, que son las tres ramas principales, pero aquí entra otro tema: no es toda la cristiandad. Está la Iglesia Católica Armenia, que no depende del Vaticano, y que de hecho Armenia es el primer país católico de la historia, o sea, fue el primer estado que reconoció el catolicismo como religión oficial allá por el siglo III. Están los coptos en Egipto, están diferentes grupos religiosos como los maronitas en Líbano, y muchas comunidades regadas por el Oriente Medio, porque el Oriente Medio, la península de Anatolia, que hoy es Turquía, fueron la cuna de la cristiandad. Ahí anduvo el apóstol Pablo y ahí anduvieron los primeros misioneros, y desde ahí llegaron hasta Roma. Por eso hoy, aunque están bajo el régimen musulmán, nos referimos al mundo musulmán, a los que son descendientes de árabes, de Ismael. Islamistas son los que tienen la fe en el Islam. A veces lo confundimos, pero no es lo mismo. Entonces Francisco logra un paso gigante con China. Luego, hace 2 años, 2019, 2018, por ahí, fue a los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es un país 80% de migrantes. Hay mucho católico ahí. Reunió en un estadio a algo así como 180,000 personas en una misa gigantesca. Se llevó muy bien con las autoridades de aquel país, que ojo, no perdamos de vista que este tipo de países como Bahrein, como Emiratos Árabes, como Qatar, como Arabia, son regímenes teocráticos. ¿Por qué teocráticos? Porque ahí la religión manda sobre la política. Lo vemos en el uso de la burka, lo vemos en la prohibición para conducir en ciertos países automóviles, las mujeres, el voto, etc. Entonces Francisco va y logra una apertura, logra una relación. Mientras Juan Pablo se ocupó mucho de acercarse a los judíos y a la iglesia ortodoxa, Francisco está mirando hacia el mundo musulmán, que el mundo musulmán es un freno para las metas ecuménicas. ¿Qué es el ecumenismo? No confundamos el ecumenismo como el movimiento que quiere unir todas las religiones dogmáticamente, porque eso es imposible y eso nunca va a pasar. El ecumenismo es un movimiento político que trabaja dentro del ámbito religioso para que musulmanes, judíos, cristianos, ortodoxos, hindúes, budistas, taoístas, etcétera, 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 se unan, si no dogmáticamente hablando, sí en ideales y en metas comunes. Ese es el movimiento ecuménico que inicia con el Concilio Vaticano II, y que Juan Pablo II fue su gran misionero, por así decirlo, un papa ecuménico. Francisco está retomando esta labor que Ratzinger había dejado pendiente, porque Ratzinger es de lo que le llamaban el bulldog de la doctrina. Él estaba encerrado en su despacho escribiendo doctrina y tratados, y estos son papas itinerantes que andan por todos lados en el mundo. Francisco ya se plantó en el Congreso de los Estados Unidos y dio un muy buen discurso, y le digo, fue a Abu Dhabi, hizo esta misa multitudinaria, se reunió con el imán de Egipto, que encabeza, dentro de los musulmanes está la corriente chiita y la corriente sunita, que son así como que las dos ramas principales, y va y se reúne con el jefe de los sunitas allá en Egipto también durante esa gira en Abu Dhabi. De ahí se pasó a Egipto. Y esto es importante porque ahora va a Irak. Irak es un país chiita, para que usted vaya más o menos ubicando. Irán e Irak son países chiitas.
Arabia es un país sunita, chiitas y sunitas no se llevan, chiitas y sunitas se asesinan unos a otros, solamente que en Irak Saddam Hussein era sunita, la minoría sunita gobernaba sobre la mayoría chiita, y de ahí la guerra Irak-Irán para atacar tanto comunidades chiitas de este lado de la frontera de Irak como a las comunidades chiitas del lado de la frontera de Irán. Entonces, que Francisco vaya a Irak y sea recibido tanto por la autoridad política como la autoridad religiosa, esto lo pone en otro nivel, porque se está sentando a la misma mesa con los sunitas y se está sentando a la misma mesa con los chiitas. Está logrando tener buenas relaciones con ambos, y hay comunidades cristianas en Irak que han sido perseguidas, que han sido martirizadas, que han sido asesinados. Aclaro, cuando yo hablo de cristianos son los que tienen la fe en Cristo. Llámense católicos, llámense protestantes, llámense ortodoxos, llámense armenios, llámense coptos, todos los que toman la figura de Cristo como base de sus creencias o parte de sus creencias. Entonces hay muchas comunidades cristianas de cualquier tipo perseguidas actualmente en Siria, en Líbano, en Yemen y en Irak. En Irak es un país desmembrado, es un país que fue destruido totalmente por Estados Unidos, que Estados Unidos invade Irak, y en el momento en que invade Irak, Estados Unidos está emitiendo leyes de su Congreso para establecer el capitalismo en Irak. La guerra de Irak no fue contra las armas de destrucción masiva, que tanto decía Powell y Bush, no fue una guerra contra el terrorismo, fue una guerra para establecer en un país el sistema capitalista y poder sacar sus recursos con todas las de la ley. Entonces Francisco va a este país, se encuentra con las autoridades religiosas, con las autoridades políticas. Con esto quizás no logre detener tanta matanza contra los cristianos, pero eso es una forma de hermanarse al menos con los católicos que viven ahí, porque repito, nosotros acá en Latinoamérica vemos a la Iglesia Católica como una iglesia poderosa y de grandes catedrales, pero en África, en Asia, en Medio Oriente, la Iglesia Católica es la típica iglesia donde va un cura misionero, levantan entre todos una casita de madera, viven en comunidad y él les ayuda y él hace trabajos sociales. Es mucho más de teoría de la liberación la Iglesia Católica en ese tipo de lugares del mundo, en la República Centroafricana, en Sudán, en Nigeria, que es un lugar donde los musulmanes persiguen a los católicos. Entonces no crea o no minimice la Iglesia Católica, así que son todopoderosos y muy ricos y bla bla bla. No, tienen también su lado muy humanitario, y en ese lado Francisco, que viene de la teoría de la liberación desde Argentina, es lo que se está ocupando. ¿Por qué es icónico que él esté en Ur de los Caldeos? Porque Ur de los Caldeos sabemos que es la ciudad de donde sale el patriarca Abraham a su peregrinación llamado por Dios. Abraham es el padre de las religiones del libro. ¿Cuáles son las religiones del libro? La judía, la islámica y la cristiana. ¿Por qué? Porque la judía tiene a la Torá, la islámica tiene el Corán y la cristiana tiene a la Biblia. Las tres religiones están basadas en un libro, y las tres religiones vienen de Abraham, porque Abraham es el padre de Isaac, de donde vienen los judíos, es el padre de Ismael, de donde vienen los árabes, y es el padre genealógico de Jesús, de donde vienen los cristianos. Por eso es el padre de las religiones, no de una sola religión. Es el padre de las tres religiones del libro, y que también son las tres grandes religiones monoteístas. ¿Qué son las religiones monoteístas? Las que creen en un solo Dios. En la historia han existido 5 religiones principales monoteístas. Está la cristiana actualmente, está la musulmana, que cree en Alá, y está la judía, que creen solamente en Yahvé, mientras los cristianos creen en Jesús y en Yahvé como la misma persona. Las otras dos fueron el movimiento que inició Akenatón en Egipto hace miles de años y que con su muerte fue totalmente desterrada, y el zoroastrismo, que cree en Ahura Mazda y que tuvo su origen en Persia, y se encuentran rasgos de esta religión en las tres religiones actuales del libro. Entonces, que Francisco vaya a Ur de los Caldeos es muy simbólico, pero es muy importante, y concluyo con esto. En este momento él representa a Occidente, aunque usted no sea católico, representa a Occidente porque está logrando acercar a la cultura de Occidente con la cultura de Oriente. La cultura de Occidente es la cultura cristiana, con cualquiera de sus vertientes ya mencionadas, tiene una ideología que va muy de la mano, y la cultura oriental tiene otra ideología. Entonces Francisco, al ir a la cuna prácticamente de Occidente, como puede ser Ur de los Caldeos desde un punto de vista, pues está logrando un gran avance histórico. Todo esto que he mencionado no es una apología ni es una crítica a la labor de un personaje que es cabeza de una iglesia y que también es cabeza de un estado. Es un comentario para que nosotros tengamos en cuenta lo que sucede en el mundo, porque aunque creo que a mí me encanta mucho más que la política mexicana, la política internacional, este es un tema netamente internacional. Se despide de ustedes su amigo el Burro Benjamín en YouTube, Benjur Méndez en Facebook. Nos vemos en un próximo video de política internacional o mexicana. Hasta pronto.
Si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Todos los domingos, Karam Samir acude a la iglesia en Bagdad. Después de 10 años de ataques a la comunidad cristiana de Irak, esto se ha convertido en un riesgo mortal. Sin embargo, Karam no tiene intención de dejar el país. La vida que llevábamos antes prácticamente ha desaparecido. La segregación y los problemas comenzaron por las agresiones y la ocupación. La invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003 desató una oleada de atentados y asesinatos del que no se libraron los cristianos del país. El ataque más sangriento a esta comunidad tuvo lugar el 31 de octubre de 2010, cuando un comando de Al-Qaeda asesinó en plena misa a 44 fieles y 2 sacerdotes de una iglesia de Bagdad. Monseñor Pio Scaccia reunió en un libro el ataque y sus consecuencias. El ataque a Nuestra Señora de la Salvación fue una catástrofe para los cristianos y rompió el símbolo de nuestra presencia en este país. Se calcula que antes de 2003 había en Irak 1 millón de cristianos que disfrutaban desde hacía siglos de buenas relaciones con otras confesiones del país. Sin embargo, los repetidos ataques islamistas empujaron a muchos de ellos a abandonar el país. Los últimos años han sido decisivos para transformar la historia de los cristianos en Irak. Este periodo está considerado como el peor de todos los tiempos para la comunidad, que ha sido testigo de la mayor huida y migración desde que se establecieron en el país hasta nuestros días. La antigua comunidad cristiana en Irak teme que la violencia y la inestabilidad continúe. Si es así, podrían desaparecer del país y reducir su presencia a los libros de historia.